Hoy, desde el área de prevención de Proyecto Hombre, queremos hablar de la mezcla de las bebidas energéticas y las bebidas alcohólicas. La mayoría de las personas consume bebidas alcohólicas cuando salen de fiesta o celebran algún acontecimiento. Y en los últimos tiempos se ha puesto muy de moda mezclar el alcohol con las bebidas energéticas, ya que el efecto que se consigue es muy diferente al resultante de la mezcla con un refresco cualquiera. Esta práctica cada vez es más extendida y parece ser una buena forma de aguantar más las horas de diversión. Pero las voces de alarma se han alzado y se han puesto de manifiesto los riesgos que esta mezcla puede tener para nuestro organismo, ya que la combinación de dos bebidas tan dispares puede traernos algún que otro problema. Antes que nada, debemos saber que las bebidas energéticas se crearon principalmente para ser consumidas por los deportistas o personas que tienen una alta actividad física. Básicamente, este uso se debe a las altas dosis de sustancias estimulantes que contienen, entre las que se destaca la cafeína, que actúan sobre nuestro organismo excitándolo y manteniéndolo activo para afrontar la actividad física. Por otro lado, es importante que sepamos que el alcohol consumido o en exceso provoca un efecto depresivo que hace que nuestro estado de ánimo baje. Es una forma en la que el cuerpo tiene de avisar de que no necesitamos beber más alcohol. Si por el contrario mezclamos las bebidas alcohólicas con las energéticas, este efecto depresor desaparecerá. Es decir, la cafeína y los demás estimulantes encubrirán los efectos del alcohol y nos mantendrán eufóricos por más tiempo. Esta situación nos llevará a ingerir mayores cantidades de alcohol que nuestro cuerpo absorbe y, a pesar de que no nos damos cuenta a causa de los efectos de las bebidas energéticas, la cantidad de alcohol en sangre está ahí y sus efectos repercutirán en nuestro organismo, apareciendo todos de repente. El consumidor de este tipo de combinados no es consciente de las cantidades de alcohol que ingiere, pudiendo tener problemas como cirrosis, hígado raso o enfermedades hepáticas derivadas del consumo excesivo de alcohol. A todos estos inconvenientes hay que sumar el alto poder estimulante de las bebidas energéticas, pues contienen altas cantidades de cafeína o taurina, que son la causa directa de una aceleración del ritmo cardíaco, pudiendo derivar en problemas como arritmias u otra serie de trastornos cardiovasculares. Es importante que tengamos en cuenta que el alcohol y las bebidas energéticas son un combinado explosivo para nuestro organismo. Por ello, es aconsejable evitarlo en la medida de lo posible, ya que estaremos salvaguardando nuestra salud.